Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Bueno, gracias por estar ahí. Unas pequeñas palabras iniciales. El gobierno, después de 4 o 5 días, no está contento con los resultados de la negociación que se mantuvo con los gremios. Está más bien disgustado. Quienes llevaron adelante estas conversaciones representando al gobierno están siendo cuestionados porque en realidad es muy poco lo que se logró, por no decir nada. Solamente se puede discernir de lo que ha surgido en los medios y en la información que nosotros tenemos desde adentro del propio gobierno, es que se ha logrado posiblemente, y si todo funciona adecuadamente, un verano un poco más tranquilo de lo que hubiera sido si el acuerdo no se hubiera concretado. Pero los términos del acuerdo no agradan al presidente, no agradan sobre todo también al ministro de Economía, no están siendo bien considerados por el entorno más próximo al presidente Milei. Otro de los problemas que en estas horas nos está surgiendo, o otra de las novedades que están apareciendo y que nos llegan de buenas fuentes de información, es que podría haber novedades con el equipo que maneja la Secretaría de Empresas y de Empresas Públicas, que está liderando Diego Chaer. Probablemente en las próximas horas ocurra una renuncia masiva del equipo. La razón por la que el equipo renunciaría es porque no está siendo escuchado sobre las formas en que hay que manejar las crisis. Ahora, particularmente con la crisis en la aviación, no hay un conocimiento profundo, no hay buenos técnicos que estén asesorando ni al presidente ni tampoco al equipo de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, es decir, el que lidera justamente Diego Chaer. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. Una información, una discusión que trascendió, por lo menos que llegó a nuestro conocimiento, es la posible quiebra de Aerolíneas Argentinas, que sería una quiebra con continuidad. Esto quiere decir que la aerolínea siga operando, pero ya quebrada. Se le quitaría todos los servicios internacionales, eso quedaría en la empresa quebrada, y probablemente se crearía una nueva Aerolíneas Argentinas sin toda la adiposidad que tiene y que produce estos más de 400 millones de dólares de pérdidas por año. Alguien me decía hoy 2,3 millones por día. A todo esto hay algo que está siendo no cuestionado, sino que ya resulta intolerable para cualquier observador de la situación de aerolíneas, y es la gestión del señor Fabián Lombardo. Lo último que se ha salido, que se ha promocionado y que en general el público recibe con cierta satisfacción, es la venta de los pasajes en cuota. Lo que se está haciendo es caja, es decir, se está vendiendo en cuotas y los créditos se les venden a su vez a los bancos y se consigue una financiación inmediata que a futuro hay que pagarla. Los argentinos la vamos a tener que pagar. Uno de los 3 problemas más graves de Aerolíneas Argentinas es haber operado por debajo de las tarifas que necesitaría para estar por lo menos en equilibrio. Así están las cosas. ¿Será el modelo ITA el que va a seguir el gobierno? No lo sé. Es uno de los modelos que a mí me parecen
más asimilables a esto de la quiebra con continuidad. Veremos qué pasa. La situación no está fácil. Pero hubo una época en donde Aerolíneas fue un poco distinta porque el contexto en el que se creó y se desarrolló era un contexto donde sí había empresas de aviación públicas o de los gobiernos. Fue en la década de los 40, de los 50, de los 60. Sí. Y hoy tenemos aquí a un protagonista de aquella época. Gracias por estar aquí, Edward. Edward McAdam es un piloto de enorme experiencia que hace ya unos cuantos años que se retiró, pero que tiene jugosas anécdotas, historias, y vamos a estar conversando los próximos minutos con él. Me genera una profunda alegría que esté aquí. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, es un placer. No, por favor. Traer a la memoria algunas cosas. Por favor. Sí. Siempre me impacta su lucidez. El otro día también estuvimos con Víctor Giannini. Ah, sí, sí. Compañero mío de la Escuela de Aviación Comercial. Un gran tipo, un sí, tipazo, sí. que compartió su experiencia. Tal cual. Y yo creo que a la gente, a nuestro ambiente, le gusta escuchar un poco cómo se fue forjando la aviación argentina, que tuvo tantos años dorados, por decirlo de alguna manera. Y usted ha tenido experiencias con aviones emblemáticos. Ya hablamos en un podcast de audio, pero me gustaría recordarlo ahora. Recuerdo, los que yo recuerdo porque me atraen mucho a mí, ¿no? El caso del Comet, más allá de lo conveniente o no de haberlos comprado, pero me acuerdo que fue un avión muy importante para la historia. El primer jet de pasajeros grandes. ¿Sí? Yo quiero ir un poquito más atrás de lo que al piloto civil le cuesta hacer su carrera, ¿no? Vamos por donde usted me diga. Yo empecé a trabajar en el campo y me parecía que ganaba poco, ganaba entre 400 y finalicé ganando 500 pesos por mes. Era poco, pero tenía casa, comida y me ahorraba todo. Entonces, ¿en dónde era eso? Eso es en Coronel Suárez. Okay. Una Tierra estancia, del Polo. Sí, al lado estaban. Sí. Una estancia muy grande de 10.000 hectáreas. Entonces, con ese ahorro me pagué las horas de vuelo hasta que conseguí un escribano que lo podía llevar. Él pagaba por la nafta, porque como no era comercial, no me pagaba las horas de vuelo, sino la nafta. Bueno, ahí al final conseguí las 200 horas y me hice piloto comercial y tuve la suerte de entrar a Austral cuando tenía 23 años, recién salido de la escuela de comercial. Así que toda esa etapa que Víctor Giannini vivió de la aviación general con aviones livianos... ¿Se la salteó? Me la salteé. Y entonces yo prácticamente cuando me tomaron examen en el Curtis, que era un avión de 36 pasajeros, 2 motores de 2.000 caballos cada uno, doble estrella, en Austral, no podía creerlo, el tamaño del volante, que yo venía de una palanquita así, un acelerador finito. ¿Qué era, un J3 el que había volado? No, volaba, sí, J3, PA-11, okay. Y también había volado cada tanto un 180, 182, pero eso cuando me invitaban. Claro. Pero era hombre de PA-11 más o menos. Y el PA-12 no me dejaban volar hasta que no tuviera 100 horas de vuelo, ¿no? Así que estamos en el Curtis. Sí, Sí, Curtis, el primero. Pero esa época, como dijo recién, estaba Transcontinental, Transatlántica, Aerovías Carreras, estaba Austral y había unas cuantas carreras que eran buenas. Entonces, pero lo que a nosotros nos costó mucho llegar, a veces los dueños de empresas cuando se cansaban de su emprendimiento cerraban y entonces era muy difícil para los pilotos que se quedaban en la calle, porque habían hecho mucho esfuerzo. Ese fue mi ingreso a una línea privada y conocía, porque venían con nosotros en el cockpit, a los Brown Menéndez, el señor Brown Menéndez que tenía el supermercado La Anónima en el sur y él se sentía el dueño, era el dueño, con De Ridder y
otro más, eran dueños de Austral. Ajá. Y era, bueno, volar ese avión era todo un acontecimiento. Nunca había volado en esa época. O sea, usted entró como copiloto allí. Sí. ¿Cuántas horas hizo en el Curtiss? Y estuve casi 4 años, y estuve unas 2.000 horas más o menos. Ajá. En total. ¿El paso siguiente? Aerolíneas. Pero lo primero que hice, me mandaron a Mendoza para hacer cruce de cordillera. Y eso es una cosa que no me olvido más, ¿no? Porque ese avión, que era muy bueno el Curtiss, pero tardaba 1 hora en ascender para tener la altura del cruce. Y después el cruce lo hacíamos, por supuesto, con condiciones visuales. Y lo que se veía en la cordillera, la tengo aquí en la memoria hasta el día de hoy. Los colores de los lagos, de las lagunas, amarillas, verde, esmeralda, azul profundo, es una maravilla. Y después volvíamos a 12.500 pies de altura dentro de un valle. El Cristo Redentor, que está a 14.300 pies de altura, que es el límite con Argentina y Chile, quedaba arriba. Y ahora lo fui a visitar en auto y no podía creer que había pasado por ese valle cuando tenía 23, 24 años. ¿Y de ahí fue a Aerolíneas? Sí, porque todos mis compañeros de la comercial no entraron a Austral y dijeron, bueno, vamos a presentarnos a Aerolíneas 3 años después, en el 63, octubre del 63, y rendimos y por suerte entré a Aerolíneas. Y ahí se nota la diferencia de las escuelas que tienen, el tipo de enseñanza, la organización operativa distinta, porque era difícil de mantener eso en un privado, ¿no? Sí, claro. Ahí se notó. Sí. Bueno, el Curtiss era un avión de mucha potencia. ¿Y ahí en Aerolíneas con qué avión? También con DC-3. DC-3. Pero entonces es como pasar de un Ford A al Ford T, ¿no? No al revés. Claro, y la gente habla maravillas del DC-3 y a mí no me gustó mucho porque era una cosa chiquita que iba más despacio. No volaba bien con un motor. El Curtiss sí, lo pude probar en 1 o 2 oportunidades. Es un avión fantástico. El otro, DC-3, volé pocas horas porque a los 3 meses o 4 pasé al DC-4 y ahí estuve un tiempo y pasé a comandante. Fue mi primera comandancia en el 66 de DC-4. ¿En esa época qué rutas hacía? El DC-4 mayormente íbamos al sur, hacíamos Río Gallegos, 7 horas un vuelo directo. Y al Salta también, ¿no? Sí, esas eran las 2 rutas. Y después en el 67 me tocó pasar al Comet, justamente. Ahí las cosas cambiaron, era otra cosa, ¿no es cierto? Comenzó la era de la turbina. De la turbina. Comet 4. El Comet 4, C y B que teníamos nosotros. Teníamos casi unos cuantos modelos C y había un B que tenía una pequeña diferencia de Mach, de velocidad de Mach cuando volábamos. Era .76 el B y los otros volaban a .75. Ajá. Bastante distinto al Jumbo, ¿no? Un avión complejo con sí. Problemas. Siempre recuerdo, y en aquel podcast lo recordamos también, fue un avión donde hasta el propio de Havilland era. De Havilland 106. Perdió hijos con ese avión, ¿no? Bueno, los modelos 1, 2 tuvieron, y 3, me parece, tuvieron accidentes hasta que lo sacaron de servicio e investigaron qué era la causa de que se desprendiera parte del fuselaje, ¿no? La ventanilla, si mal no recuerdo. Y a partir de las ventanillas, que eran cuadradas, pero era más bien por fatiga de material y que no estaban bien unidas por un pegamento correspondiente. Y se rajaba ahí, entonces se arrancaba se despresurizaba. Se despresurizaba y se cayeron.
Sí, sí. Eso me recuerda varios que accidentes, sí. conocí a la tripulación de Hawái que se le desprendió en un 737, se le descapotó todo, se le salió todo el techo. Ah, Los conocía yo, ajá. sí. Volviendo al, Sí. volviendo al Comet, Sí. del Comet, ¿usted lo voló cuánto tiempo? Y como casi 4 años, 3 años y medio, 4. ¿Ahí Aerolíneas ya tenía una operación internacional Sí. importante? Ya estaban los 707 cuando yo pasé Al Comet. Yo pasé al Comet cuando los pilotos mayores pasaban al 707. Entonces dejaban vacante. Además, las rutas se fueron achicando. No íbamos más a Europa, íbamos solo a México, a Miami y a Río de Janeiro. Eran las 3 cabeceras fuera del país que teníamos. Lo grueso estaba concentrado en el país. Sí, no volaban, no, era internacional y después se hicieron algunos vuelos de cabotaje, los Bariloche cuando hacía falta, en verano y en invierno a veces también, y me ha tocado hacer un Montevideo con ese y Mar del Plata. Con jet. Con el Comet. Claro. La particularidad que tenía el Comet, que era una turbina pura de un solo eje, rendía mejor a grandes alturas, así que para ir a Mar del Plata o a Montevideo No, trepaba a 330. Claro, no. Y los despachantes que ya tenían el 737 me querían mandar por abajo y el rendimiento era totalmente distinto. Claro. Del Comet a donde... Al 707, y eso cambió totalmente el sistema de instrucción. Ajá. Porque hasta entonces la parte de instrucción lo hacían muchos excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, muchos anglo-argentinos que habían ido a la guerra, y bueno, uno se sentía que lo habían derribado al avión, que tenía que volar con un solo motor y con el tren abajo y media ala. Esa es la sensación que uno tenía, ¿no? Y Boeing dijo, no, de ninguna manera, eso no tiene que ponerle problemas al alumno. El alumno se tiene que enterar qué le va a hacer, así estudia. Le voy a fallar un motor, va a tener fuego en un motor, va a tener... No sorprenderlo. No. Y parece mentira que uno hablaba 1 hora y media, 2 antes del vuelo, y cuando hacía la falla ya se habían olvidado, ¿no? Pero de todas maneras queda grabado el tema. La exigencia que va a venir. Sí. Hizo un cambio muy grande, y además la actitud del avión, de los aviones, era muy distinto cuando aproximaban a la pista. Antiguamente los aviones venían muy de punta, la nariz abajo y la cola arriba, mientras que la aproximación de los grandes jets que llamaron era al revés, era como colgado, con la nariz arriba, un poco arriba y la cola más abajo, ¿no? Otra técnica completamente Otra técnica, distinta. había que aprender, sí, había un libro muy famoso, Managing the Big Jets, manejando los jets grandes. Es muy interesante eso. Y ahí cambió la instrucción y siguió en Boeing con el 747 también. Ahí vamos, usted del 707 pasó al 747. Sí. ¿En qué momento del 747 usted toma como comandante, no? Sí, porque cambió la carrera. Cuando entré era en Z, éramos copilotos y pasábamos a ser comandantes y después copilotos del avión. ¿Qué quiere decir en Z? Por eso, de copiloto a comandante, a copiloto, a comandante. Sí, recuerdo, ahora lo recuerdo, disculpe. Y sí. En los años 70, cuando estaba de instructor de 707, nos pensamos, como tomaron mucha gente de afuera, mucha gente joven, nueva, que no conocía, nos pareció que si salían comandantes jóvenes, nuevos,
no conocían, no tenían la experiencia para ser comandantes del primer avión, que era un 737 o un Fokker. Entonces se cambió la carrera y se subía como copiloto del avión más chico al avión más grande, y de ahí pasaba al comandante del avión más chico y sigue. Claro. Esa era... Claro. ¿Y en su caso? Y a mí me tocó mitad de camino. Había segundos comandantes en 707 y ahí me tocó de segundo comandante, después comandante. Y después, al pasar al Jumbo, ya era comandante y seguía de comandante. No tenía que pasar a copiloto. Cuando se incorporan los Jumbos, sí. ¿Qué era? ¿747-200? Era un 200, pero con un motor más chico, Ajá. con inyección de agua y, por supuesto, menos potencia. Tenía una configuración un poco distinta, tenía un bar arriba, parecía un boliche. Claro, un barco. Sí, era una maravilla. Le hago una pregunta. ¿Usted cuando pasa al 747 es cuando recién se adquieren o ya estaban en vuelo? Ya estaba en vuelo ese avión, el LZD, voló desde el 76 y yo pasé en el 81. Okay. Y ya empezaban a venir los 200 con las ventanillas, tienen como 7 ventanillas arriba, mientras que el LZD tenía solo 3, como el 100. Pero era un 200 en realidad. Y bueno, ese avión era maravilloso. Realmente el Jumbo ha sido algo fantástico. ¿Y qué vuelos así emblemático, como se dice ahora, o por lo menos en lo personal, fue de los más extraordinarios del 747? Bueno, 2 cosas. El otro día con colegas estábamos diciendo, en nuestra carrera no tuvimos cosas muy que nos asustaran, algo. Y pensábamos cuál fue la peor cosa. Y después me acordé, una vez con el 707, entrando, ya aproximando hacia la pista de Bogotá, había que cruzar un bor sobre la ladera más alta, ya en 12.000 pies de altura, y bajar hacia los 9.200 pies. Y cuando salí de la nube, había un avión en mi trayectoria. Estaba cerca mío, era un Electra amarillo. Qué susto, ¿eh? Eso fue terrible. En Bogotá, aproximando en Bogotá. Sí. Ajá. No me habían dicho nada de tráfico, nada. No me lo esperaba. Y como siempre se produce mucha nubosidad sobre el bor ahí por la ladera, estaba en nubes, y cuando salí estaba el avión frente a mí. Entonces hice un viraje, puse potencia, pero el avión sigue yéndose hacia el otro. Era realmente una situación muy fea. Salió, evidentemente. Sí, salió, y por suerte no lo toqué. Y otra tuve, pero es un poco largo, de un borracho a bordo que lo tuve que encerrar en el baño. ¿Quiere que le cuente esa? Bueno, breve para no consumirnos el tiempo con el borracho, pero sí. Bueno, la cuestión es que el comisario a bordo, ya faltando poco para llegar a Bogotá, me dijo, yo no puedo manejarme con un americano que medía como 2,6 metros, está tan borracho y se levanta y molesta a todos los pasajeros. Entonces, ¿qué te parece si te pones la chaquetilla de comandante y le decís algo? Me levanté, lo reté en inglés y siéntese, ATC, está molestando. Y se sentó y se ató. Y bueno, caminé de vuelta hacia el cockpit y escuché clic y se había levantado de vuelta. Entonces lo reté fuerte, ¿no? Y se sentó de vuelta. Pero cuando volvía, estaba por entrar al cockpit, lo tenía aquí parado al lado mío. Y frente a mí estaba el baño. Y yo estaba bien jugando al rugby, estaba bien entrenado. Un gran rugby. Sí.
Del Belgrano. De VA, Buenos Aires. Ah, de Buenos Aires. Sí. Le abrí la puerta y lo empujé y lo metí en el baño y lo encerré ahí. Y pateaba todo, rompió todo el baño, pero lo tenía encerrado, era mi prisionero. Y había otro compañero. Ejerciendo facultades de comandante, Sí, que las tiene. Sí. Y lo encerré ahí y había otro jugador de rugby que venía como pasajero, el Tano le decíamos, de Pucará. ¿Me tenés la puerta? ¿Te Ese animás? fue mi club. ¿Eh? Pucará fue mi club. No me digas, ¿sí? Tano. Bueno, ahora me voy a acordar. Bueno. Sí, voy, me decía, yo era el boy, y me tuvo la puerta y en 25 minutos estábamos aterrizados. Claro que avisé a la base y dije, no te preocupes, mandamos a la policía. Y bueno, cuando llego a la puerta, veo a la policía en Bogotá de 1,56 y 1,61 y 2,6 metros. La cuestión, bueno, estaba la policía. Cuando hicimos toda la lista, abrimos la puerta principal, estaba el Tano agarrado todavía, soltarlo, era como soltar un toro. Salió corriendo y lo primero que vea, 2 policías en el piso. Pero al final lo agarraron y lo metieron preso. Yendo al 747 de nuevo, usted allí tuvo participación en toda la ruta, en la iniciativa de abrir Transpolar, ¿no es cierto? Ya estaba, yo no mucho, yo en Pero esa lo no. hizo. No, Hizo los vuelos lo hacía muy a menudo, sí, Claro. sí. Claro. Que Me ese gustaba. también fue un hito. ¿Perdón? Ese un hito, sí. Y el Comet fue el primer jet en cruzar el Atlántico Sur también. Eso Claro. era un hito también. En un vuelo hacia... El que venía de Dakar a Recife. claro. Claro. Nunca habían cruzado el Atlántico Sur en un jet. Ajá. El DC-4 lo hacía. ¿Se acuerda quién lo hizo eso? ¿Ese vuelo? Aguirre, me parece. Aguirre. Bueno, recuerdo un homenaje. Sí, al Aguirre fue fenomenal. Pues después fue profesor de la Universidad de La Plata, ¿no? ¿Qué aerolíneas desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de del trato entre pares, qué aerolíneas recuerda? Era extraño realmente porque se juntaron los que en el 55 habían volado unos fieles y los otros, los que eran fieles al gobierno y los otros, los de Marina contra la Fuerza Aérea, los de Gloucester contra los NA. O sea, dentro de aerolíneas. Y estaban después como pilotos y más o menos bien. Por ahí lo que era importante era el programador de los vuelos. Siempre el programador fue una persona muy importante. Que no juntaba separaba la hacienda. Esa por un lado y la otra, los que eran flojitos siempre volaban con pilotos que eran más confiables. No podías poner un comandante flojito con un copiloto flojito. Siempre se cuidó de esas cosas. Siempre hay, porque si bien el nivel de aerolínea siempre fue muy alto, me ha tocado ir a la Boeing a unas charlas y le preguntaba, ¿y cómo estamos en instrucción? Dice, las líneas aéreas están acá y aerolíneas es way above, dice, bien alto. Y ha pasado que rindieron tanto en la Bristol como en la Lockheed, que rindieron el examen y todo el mundo sacó entre 97 y 100. Dice, no puede ser, se están copiando, les vamos a dar otro examen y se fijaron bien que nadie estaba copiándose y los resultados fueron igual. Sí, eran muy buenos. Bueno, nos vamos a tomar un minutito para poner un aviso. ¿Cómo no? Así podemos cenar y comer y hacer todas las cosas
que corresponden. Nuestros amigos, los anunciantes, ayudan a que este programa siga adelante. Gracias Seguro. a ellos, todos están haciendo un aporte grande para que este programa esté en el aire. Y también el que nos ve cuando nos pone un like o hace un comentario, es importante. nos ayuda muchísimo. Aunque sea una crítica, porque las críticas nos permiten superarnos. El otro día alguien me comentó que el sonido estaba bajo, qué sé yo, y yo le dije, tiene razón, bueno, vamos a corregirlo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y así hay algunas opiniones que nos ayudan a mejorar. Si no tenemos una crítica, no podemos mejorar. Alguien me dijo que yo tengo que hablar menos, por eso lo dejo hablar más. Y tiene razón. Perdón, también. Tiene razón también. Así que nos vamos a la pausa, que es chiquita, y volvemos para seguir charlando un ratito más con Edward. Bueno, ¿cómo vive hoy usted lo que todos los días verá algún portal, leerá los diarios, escuchará la radio? ¿Cómo vive hoy lo que se dice, lo que se comenta, lo que se hace en el campo de, no solamente de aerolíneas, lo que está pasando en la aviación, pero en general? Sí. Me duele mucho. Es una pena, realmente vivimos otra época nosotros, ¿no? Había muchas más rutas, era un trato distinto, y me duele mucho los sistemas que hay. Yo creo que debe pensarse otra manera de protestar que no sea un paro. Pero eso nos tocó a nosotros también. El sistema anterior, nosotros también hicimos paros, pero hay que pensar algo que involucre tanto el que está reclamando como el que tiene que conceder o no lo que pide el trabajador, ¿no? Hay que buscarle la vuelta de eso. Yo pienso de arriba que algo tiene que también sufrir el que maneja y tiene que explicar bien cómo están gastando el dinero, porque de afuera nos pareció que era una caja que desaparecía mucha plata, pero yo no lo sé, porque yo era un jubilado y un ciudadano más que no me metía tampoco en eso, porque hay ciudadanos que averiguan qué está pasando, pero yo no, pero me duele mucho, no debería pasar eso. La época en que usted estaba bien activo en aerolíneas, era otra Argentina, ¿no? Otro poder, otra situación económica, la sociedad, había una clase media creciente, era un país donde el Estado estaba más acotado también. Ahora, ahí en una de las fotos que nosotros tenemos, que usted nos dio en alguna oportunidad, nos pasó por mail, lo veía usted y a otros dos camaradas suyos, otros no sé si serían comandantes, que fueron a contratar un simulador a Vancouver. Fuimos a Canadian Pacific. Exactamente, sí. O sea que usted también estaba involucrado en aquella época en las operaciones propiamente de la compañía. Sí, fui jefe de instrucción de aerolíneas y fui también a Nueva Zelanda. Conseguí también que hiciéramos instrucción en simulador con el avión, con el 747 de Nueva Zelanda también. No me gustaba tanto porque tenía unos instrumentos de motor distintos que eran con unos palitos verticales en lugar de relojes, ¿no? Pero igual la instrucción que uno tenía que dar
Tenía lumínicos, ¿eran? No. No, pero se veían como palitos, y si un motor tenía menos potencia, el palito estaba más abajo y los otros se veían distintos. Me parece recordar que eran como 4 rectángulos, ¿no es cierto? Claro, sí, rectángulos. Sí. No porque lo haya volado, sino por curiosidad. No, mía, era un poco molesto, porque no era una réplica. Y después casi todas las líneas aéreas tienen los switches al revés. Se apagan todos hacia atrás, mientras que Aerolíneas pidió que se pusieran en off todos hacia adelante. Le hago una pregunta. Ya, en alguna de las fotos que vi, usted habla del pianito. Ah, sí, le llamamos, porque el 07 y el Comet no tenía ese pianito. El pianito era en el tablero a la altura de los ojos, el tablero donde uno manejaba la velocidad, la potencia, el rumbo, el radial. Parte superior del tablero. Exactamente, no estaba en el tablero central abajo a la derecha, estaba ahí arriba. Y usted en la foto me puso en el epígrafe que esa era una innovación tecnológica del 747. ¿Por qué? No, los aviones antes no tenían computadora. Claro. Lo único que tenía el 707 se llamaba Q-Field. Si uno iba por el borde de ataque del estabilizador central, había como una lata de tomates ahí. Bueno, por ahí entraba el aire y regulaba la presión que uno le daba a los comandos según la velocidad. Por cuanto a más velocidad, le quitaba intensidad de movimiento. El Comet, por ejemplo, tenía una llave. ¿Endurecía o minimizaba los movimientos. Ah, ok. Porque si uno va despacio, uno puede ponerle, usar más los controles que yendo rápido, porque con solo tocarlos un poquito ya varía mucho. Ahora, lo de la tecnología del pianito famoso, usted lo relacionaba también con el piloto automático. Porque estaban ahí las tres. Nosotros Aerolíneas tenía 3 pilotos automáticos, mientras que muchas otras líneas solo tenían 2. Así que nosotros teníamos mejor posibilidad de entrar con mal tiempo a un sitio, porque se comparaban las lecturas de los 3 pilotos. Ah, ok. Y eso sí era una especie, en un sistema que tomaba la información y la unificaba. Sí, y lo mandaba a través de computadoras, porque no teníamos antes computadoras, no teníamos inerciales tampoco. Bueno, nos queda tanto por hablar, porque también el 747 vino con el sistema Omega. Y no, inercial. Inercial. Ya en el 69 ya entró con inercial. Era muy preciso, ¿no? Era totalmente preciso, pero precisaba, se iba a veces. De precesión. Precisaba de precesión. Exactamente. Claro. Entonces, cuando entraba algún borde ME, uno podía actualizar las lecturas de la precesión es una condición giroscópica. Exacto. Que reacciona a los 90 grados. Exactamente. Sí. Pero, bueno, por si hay aquí alguien que no lo conoce. Pero podía llegar a ser como hasta 8 millas, decía, en una hora. Claro. Es mucho. Claro. Nunca pasó eso, ¿no? O si alguno se precisaba mucho, se desconectaba. Bueno, Edward, queda como con todas las entrevistados, queda mucho por decir, queda seguramente anécdotas que usted ahora cuando regrese a su casa va a decir, uy, me olvidé, no dije eso. ¿Por qué no dije esto, lo dije aquello? Pero no van a faltar oportunidades de encontrarnos. Es un gusto, un honor que haya estado acá. Yo vengo de
de un padre aviador, sí, me acuerdo de él, al que recuerdo todos los días, sí. y que me acuerdo de sus amigos, sí, y de toda sí. esa enorme cantidad de pilotos que se hicieron en Monte Grande, sí. y que fueron después a Aerolíneas, Austral, sí. a toda la aviación. A las Calgueras. Volveremos un día a ser así. Espero que sí, que sí. el actual gobierno y los que le sucedan hagan poco para que la Argentina y para que la aviación y la Argentina pueda hacer más. Que hagan poco. Eso creo que es en lo que está el gobierno, que los gobiernos hagan poco y dejen hacer mucho. Tenemos una particularidad, que estamos en una punta, ¿eh? No estamos como si fuéramos Suiza en Europa, que estamos en el centro del eje. Estamos en una punta y eso hay que tomarlo en cuenta también, sobre todo en la actual situación internacional del mundo. Sí. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Por favor, gracias. Gracias por estar ahí. Nos vemos el jueves. Espero que lo hayan disfrutado al menos como yo.